Como les decía, nos acompaña Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Gabón. Estamos pendientes de lo que pase en el Tribunal Constitucional. Ya sabemos lo que pasó hace 2 días. ¿Usted tiene alguna esperanza de cambio? ¿Cómo lo ve? No creo que ahora, porque la Fiscalía vaya a pedir la recusación, vaya a haber cambios. Yo personalmente creo que todos los que tienen el mandato caducado tenían que haberse abstenido. Todos, no solo esos dos. Sobre las recusaciones, porque ha habido más ocasiones donde ha habido mandatos caducados primero, prorrogados después, pero donde se está haciendo especial mención, y de hecho creo que es uno de los asuntos que están tratando en primer lugar el Constitucional, con ese nuevo informe de la Fiscalía, a favor de la recusación de dos, el presidente y un vocal con mandato caducado y prorrogado, y que en función de lo que voten podrían tener que dejar el puesto que ocupan. Con esa, digamos, condición, ¿usted cree, en su opinión, que deberían haberlo pensado un poco antes, por lo menos a la hora de abstenerse, que no se abstuvieron sobre su propia recusación? Sí, pero como también tenían que haberlo hecho a la hora de que bueno, están los del Gobierno y están también los que van a ser sustituidos por el nombramiento del Gobierno, los que van a ser sustituidos por el futuro nombramiento del Consejo. Quiero decir, yo creo que aquí todos. Ahora, también le digo, creo que como aquí siempre el resultado lo sabemos de antemano, sabemos que iba a ser un 6-5, si es que estaban todos, pues tomaran la decisión que tomaran, porque es que las mayorías se repiten una y otra vez. Pues yo creo que tampoco hubiera habido gran cambio, ¿no? No hubiéramos visto ninguna sorpresa. La única diferencia es que los dos que han pedido ser recusados sí tenían ya nombres concretos que los sustituyeran. En cambio, los otros dos no han sido nombrados los sustitutos. Sí, no han sido nombrados porque hay un bloqueo, pero todos sabemos que ya tienen su mandato pasado, ¿no? Bueno, en cualquier caso creo que no va a ninguna parte. Sí, deberían haberse abstenido, pero no lo han hecho, ¿no? Como tampoco se abstienen en la toma de decisiones pues los miembros del Consejo General de Poder Judicial. Y antes estaba escuchando que, bueno, pues que deberían elegir, ¿no? Y que deberían cumplir su función y elegir. Bueno, bien, claro, pero si no lo eligen es porque alguien les está diciendo que no los haga, que no lo hagan, ¿no? Esto no es que sean personas independientes, y ese es el drama de los órganos constitucionales hoy en día, es que en realidad no son personas independientes que están tomando sus propias decisiones, sino que están acatando una serie de directrices que les está llegando desde fuera, desde partidos políticos. Y en este caso, pues es el Partido Popular, porque está interesado en controlar las máximas instituciones posibles, ya que no tiene el control del Parlamento. Las cosas son así. Y toda esta concatenación, porque esto es una acción-reacción de unos y otros, empieza con ese bloqueo, ¿no? ¿Sería partidario de que los jueces elijan a los jueces para evitar esto? No, creo que debería hacerse como se tiene que hacer. ¿Cómo es? Pues como ahora, pero eligiendo y no poniendo a gente a la que en el fondo le estás diciendo me debes un favor y al final te voy a dar órdenes. ¿Cómo se consigue? Pues eso se consigue teniendo otra idea de tu país y teniendo otra idea de la política. Y no pensando que los órganos judiciales tienen que ser una especie de brazo político ejecutor, ¿no? Evidentemente que hay gente con diversas ideologías y evidentemente que tú vas a proponer a alguien, bueno, pues que sea más afín a tu propia ideología, pero lo que no puedes pretender después es además hacerle saber que tu ascenso o tu carrera va a depender de lo que hagas. Y eso, pues desgraciadamente, pues ha sido así, ¿no? Se ha ido moviendo. Y mire, también antes que estaba comentando golpe, no golpe y tal, yo también soy de los que pienso que esto no es un golpe. O sea, un golpe de Estado es otra cosa. Como también creo que no era golpe de Estado y no es un golpe de Estado y no se puede calificar así a todo el proceso catalán. O sea, es que es una barbaridad decir estas cosas. El 23F sí fue un golpe de Estado. Ahora bien, también, bueno, pues cuando yo estudiaba en la facultad y después incluso lo he enseñado, ¿no? Esa capacidad, esa soberanía, esa capacidad inviolable de autoorganización del Parlamento, bueno, pues lo que no se puede tocar, incluso por parte del Tribunal Constitucional, es el propio reglamento de la Cámara. Pues bueno, hemos visto que esto ha seguido todo un proceso. Empezó con el caso Atutxa en el Parlamento vasco a la hora de conformar grupos parlamentarios o no. Después hemos visto en Cataluña, incluso por citar una resolución, pero ha habido varias, pero que no se podía discutir si monarquía o república. Parlamentos podrán discutir lo que quieran, hablan hasta de Tailandia, como para no hablar de... Y ahora lo hemos visto ya, y esto, claro, llama más la atención desde Madrid, ¿no? Dentro de la propia autoorganización del Congreso de los Diputados. Pues efectivamente, pero esto ya se venía mascando. Y ahí pues hay un proceso de deterioro
de la propia democracia y de las instituciones, que es lamentable y a la que los grandes partidos políticos españoles pues, han contribuido, desgraciadamente. Sobre el fondo de la cuestión que está debatiendo hoy el Constitucional, primero las recusaciones, ya nos ha dado su opinión. Sobre el fondo, que lo hemos intuido, sobre todo por las declaraciones de estos días, el hecho de que por primera vez se impida pues, a las Cortes, en este caso una de las cámaras, la Cámara Alta, el Senado, ratificar una votación previa para una reforma de una ley en el Congreso. ¿Qué le preocupa más? ¿El fondo de que preventivamente se hurte a las cámaras esa posibilidad? ¿El precedente que se abre? Hombre, lo que me preocupa es la excepcionalidad de un caso corriente de todas las semanas. Porque es que, claro, yo estoy tan acostumbrado a ver asuntos que no tienen nada que ver, incluso en temas de ley orgánica, que se introducen en las leyes una semana sí y otra también. Mire, ha ocurrido, nadie ha dicho nada y nosotros hemos sido los primeros que promovíamos que había que hacer esto. Pero me sorprendió que se introdujera a través de una enmienda todo el tema del estatuto de los periodistas, secretos, videal, etcétera, etcétera. Eso a través de una enmienda, cuando tenía que haber sido una ley separada. Esto nadie va a decir nada y los primeros vamos a ser nosotros, porque además promovimos que creíamos que había que hacer esa regulación, ¿no? A través de una PNL, preguntas parlamentarias, etcétera. Pero esto lo estamos viendo continuamente. Hemos visto también un asunto, yo creo que grave y que un Tribunal Constitucional tiene que resolver rápidamente, que es cuando un parlamentario es desposeído de su escaño, tiene que tomar una resolución. Porque las mayorías, ¿no? Claro, porque Alberto Rodríguez, porque las mayorías alteran. Podrá ser más decisivo o menos, pero la mayoría está alterada. Entonces, hay un recurso de amparo, todavía no han resuelto. ¿Y esta celeridad? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Pues porque alguien ha dado una orden. Y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Evidentemente, yo no hubiera hecho lo del gobierno, porque creo, además a mí me molesta esto de que, porque es que es bastante fastidioso que de repente aparezcan cosas de leyes diferentes. Pueden ser cosas diferentes, eso todos lo asumimos, pero de leyes diferentes, ¿no? Pero es lo de todos los días. Es más, le voy a decir, se pone el ejemplo de no se debía haber hecho así porque, y es verdad, es muy sangrante, cuando la ley de arbitraje, el PP introdujo una enmienda para el referéndum. Sí, pero fíjese, ¿sabe dónde introdujo la enmienda? En el Senado. Aquí, al fin y al cabo, se ha debatido. Se ha debatido. Deprisa y corriendo, porque el gobierno lo ha querido así, yo no lo hubiera hecho así, pero se ha debatido. Entonces, que ni siquiera se pudo debatir, porque claro, vino de rebote con la introducción de la enmienda, pero ya ahí el debate prácticamente no existe. Yo lo que no entiendo es esa obsesión del gobierno por liquidar y el 31 de diciembre. De hecho, se lo dije. Oye, ¿esto por qué no lo hacéis con más tranquilidad? Porque además si no estás dando excusas, y estás dando razones. ¿Y qué le dijeron? No me dijeron, no me dieron ninguna razón. Yo creo que fue por, mira, plim plum, rematamos rápidamente. Hay, yo creo que también cansancio, ¿no? Porque estos bloqueos constantes por parte del PP pues son muy descarados. Y yo creo que era ya cansancio y vamos a acabar cuanto antes. Pero, bueno, por haber esperado un poquito más... ¿Y ahora qué plazos hay para esa reforma que ha anunciado? Bueno, por lo menos hemos dado todo por hecho. No tengo ni la menor idea, pero es verdad que hablando antes esto puede ser en realidad, si se hacen las cosas bien, un escollito, porque yo me imagino que lo que harán es una proposición de ley, bueno, empezarán a correr los plazos, una toma en consideración en cuanto haya un pleno, y bueno, las cosas, pues luego enmiendas, comisión, etcétera, etcétera. Pues si es más o menos, al menos parecido a lo que hemos conocido vía enmienda, ¿ustedes estarían a favor de esta proposición? Sí, sí. ¿Propondrían alguna enmienda? ¿O? No. Mire, si esto, bueno, está como lo propusieron, pues, hombre, alguna cosa igual retocaríamos de otra manera, pero no lo vamos a hacer. Quiero decir, vale, esta es la propuesta que hay, bueno, pues que funcione. Ahora lo tiene que presentar quien presentó la enmienda. Y nosotros, bueno, si se ajusta ese contenido, lo apoyaremos. ¿Y debería, además de abordar la reforma del Tribunal Constitucional, para que puedan tomar ya posesión, pues, por ejemplo, los miembros nombrados por el Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, debería abordar también la renovación de un órgano de gobierno de los jueces que lleva 4 años bloqueado y caducado? Bueno, aquí hay dos partes. La primera, yo creo que va un poquito en esa enmienda y además, bueno, hay también un sistema, digamos, del desbloqueo de los 3/5 que lo que va a hacer es que forzosamente se vayan a nombrar y por lo tanto también, bueno, pues
digamos, los nombrados por el gobierno van a entrar, ¿no? Incluso para aquellos que dicen que no pueden separarse, aunque hemos visto, por ejemplo, para el caso de la designación en el Consejo General del Poder Judicial, que se tiene que hacer en bloque Congreso y Senado, pero eso se disoció, incluso por el propio PP, ¿no? El que puedan tomar posesión de manera diferente, aunque sí una de las cámaras ha tomado la decisión antes. Pero bueno, sin necesidad de hacer eso, ese sistema de desbloqueo ya con mayorías, o sea, sin mayorías cualificadas, pues ya lo posibilitaría y entrarían. Si hay que luego reformar más cosas en el Consejo General del Poder Judicial, bueno, ya eso es harina de otro costal y ya se vería, ¿no? ¿Cree que la Unión Europea puede mostrar algún reparo a todo esto y a este nuevo procedimiento? Bueno, yo aquí cada vez que hay alguna declaración o semideclaración, la intenta utilizar algún representante político para decir me ha dado la razón a mí o al otro, ¿no? Yo creo que seguramente la Unión Europea hubiera preferido que el procedimiento no hubiese llevado a esta polémica y por lo tanto hubiera sido un poquito más limpio, pero bueno, que se ha discutido sobre el tema, pero igual haciendo una iniciativa independiente, pero al mismo tiempo estoy convencido, no solo estoy convencido, es que ha habido declaraciones de que están hasta las narices de que se bloquee voluntariamente la elección de nuevos miembros de los órganos constitucionales. Y eso, desde luego, tampoco lo ve bien la Unión Europea, así que yo creo que están empezando a cansarse de todos, no me extraña. ¿Se puede criticar con dureza una resolución del Tribunal Constitucional y acatar lo que dice el Tribunal Constitucional? Es decir, acatarlo hay que acatarlo, son el cumplimiento de las leyes. ¿Se puede criticar con dureza una resolución? ¿Se puede criticar con dureza su actuación o no? Yo creo que todas las sentencias... El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, pero también yo creo que todas las sentencias son criticables. ¿Pero por qué no se va a criticar una sentencia? Es que eso también muchas veces en el Parlamento se ha dicho, usted está criticando... Si dentro del respeto una sentencia es criticable. Luego, bueno, pues es la sentencia y hay que acatarla. Pues claro que se puede y se debe, si es que uno cree que tiene argumentos suficientes como para justificar que no es la sentencia lógica y que no es la adecuada, ¿no? Y la imagen que está teniendo el Poder Judicial en España, el Constitucional, el propio Consejo, el Alto Tribunal, esto, digamos, se enmarca también en la situación crítica de tensión que estamos viviendo en el poder político. ¿Está todo, digamos, en el mismo paquete? Sí, probablemente. Probablemente está todo en ese mismo paquete, ¿no? Sí, no hay un espíritu de compartir poder, o incluso hay un convencimiento en la política española que desde la oposición no se puede colaborar nunca con el gobierno. Me da igual el color, unos y otros. Que desde la oposición todo tiene que ser que no. Y entonces, esto llevado al extremo, lo que supone es voy a intentar controlar determinadas decisiones que me puedan ser desfavorables a través de las mayorías parlamentarias, a través de otros organismos. Una cosa lleva a la otra. Y sí, en ese sentido, pues la calidad democrática es muy perfectible, desde luego que sí. ¿Y esto cómo se arregla? Porque hemos llegado a una situación de choque tan brutal. Sí. Y hay analistas, ciudadanos con los que hablas, que dicen que esto va a tener que resolverse en las próximas elecciones generales. Pero para eso falta un año. ¿Vamos a estar un año con este clima? Pero vamos a ver, si cada vez que tenemos un problema hay que hacer unas elecciones, tampoco me parece serio, ¿no? Porque claro, si yo no he ganado, pues que se vuelvan a tirar los dados. No, tienes que saber cómo han salido los dados y ser lo suficientemente hábil e inteligente para colocar tus piezas bien y que la gente entienda bueno, pues que ha sido interesante tus apuestas y que en la siguiente tirada de dados a los 4 años pues toca lo que toca. De todas maneras, ahora está aquí todo el mundo escandalizado, pero choques hemos tenido terribles también con Cataluña y parecía que ahí no había esto, ¿cómo se arregla? Pues con diálogo y tal. No, ahí no había diálogo. Esto se tendrá que solucionar con diálogo y sobre todo, pues no lo sé, pero si las actitudes siguen así, pues con nuevas personas. Es que al final esto va muchas veces, como todo en la vida, de personas y de talantes. Pero, por ejemplo, para la relación entre el poder político y el poder judicial, usted mismo decía, yo prefiero el actual sistema. De alguna manera, que la carrera judicial marque los márgenes sobre aquellas personas que se pueden elegir para los órganos de gobierno. Más o menos venía a decir una cosa. Pero si ya lo hacen. Sí, lo hacen, pero al final las elecciones, y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos casos muy concretos de la última renovación, a 11 meses del Tribunal Constitucional, que los perfiles eran muy de partido, muy de partido. Entonces, ¿esto cómo se arregla?
Es decir, ¿cómo nos convencemos o cómo se convencen los líderes políticos de que aunque nombres a alguien, digamos, doctrinalmente próximo a tus ideas, no sea tan de trinchera o barricada? Bueno, pues que los jueces lo hacen ya es así, porque ellos dan una lista de nombres de los que hay que elegir. Esto no es libre, digamos, ¿no? Lo que hace el Parlamento, o sea, está limitado en ese sentido. Pues es un poco lo que le he dicho antes. Esto es en mi opinión, es de personas, pero también de convicciones democráticas. Es que es un tema de convicciones democráticas. Tú puedes, bueno, proponer o entender que hay unas personas que están más o menos, pueden atender igual un poquito tus ideas, pero siempre podría haber una sorpresa, porque tú estás convencido, tú tienes que pensar, no les voy a llamar para que hagan A o para que hagan B. O sea, ya están nombrados. Sí, a veces, en algunos tribunales, incluso en el Supremo, te sorprendes con alguna sentencia de algún juez que en este tema ha variado. Bueno, aquí no lo vemos. Pues como sigamos así, pensando que hay que controlar desde fuera, al final yo no veo ya más solución que la insaculación. Ya sabe usted, el antiguo sistema en la edad moderna se metían nombres, propuestas, el que tenía más, menos, y ahí sacar el nombre a sorteo, porque es que si no... Cuando ha utilizado la expresión controlar desde atrás, me suena a un WhatsApp de un senador que estamos en esta situación por esto, y a esa misma expresión que has utilizado hoy en el Senado y en el Congreso. Controlar desde atrás. Sí. ¿Usted cree, como ha dicho también, o le he entendido eso, que se puede estar llamando del poder político a los representantes que eligieron, por ejemplo, en el Constitucional? Mire, sí, porque es que... Sí, hombre, joder, y además si tenemos a Arnaldo, vamos a ver, Arnaldo está metido en todo, nosotros no le votamos, lo quiero decir claramente, ni a Espejel ni a Arnaldo. O sea, claro, que sí, pero es que además le digo, es que en ese juego también entran los jueces. Es que también hay llamadas, que de esto no se habla, hay llamadas de los jueces a los políticos. Oye, para esto, oye, para este tribunal, oye, para tal, e incluso muchas veces no para otro, en primera persona. Claro, entonces, vamos a ver, aquí solo estamos mirando, digamos, a los políticos, pero hay que mirar también la otra parte, y en la otra parte hay muchos intereses cruzados personales. Hasta que ha llegado esto, la primera vez que en España, en 43, 44 años de régimen democrático con sistema constitucional, se impide a una parte del legislativo ratificar una ley, todo el debate giraba en torno a la reforma del delito de sedición y, sobre todo, a la reforma del delito de malversación. ¿Ustedes lo tienen claro con ese que decían que hay que dialogar, que bajar la tensión? ¿Les parece bien la reforma de la sedición, mal la malversación, las dos mal, las dos bien? No, nosotros votamos a favor. Si nos hubiera parecido incorrecto, lo hubiéramos dicho, lo hubiéramos manifestado y hubiéramos votado en contra en su caso, ¿no? Yo creo que se utilizó el Código Penal forzándolo, para castigar políticamente, cuando lo que tenía que haber habido es más diálogos. Todo lo que desinflame esa situación y pueda dar más juego a la política, yo creo que es bienvenido. Y la malversación, hecha en los términos que se ha hecho, lo único que hace es volver a la situación anterior a 2015, que, recuerde, la hizo unilateralmente el Partido Popular con su mayoría absoluta, además justo en el momento de la consulta del presidente Mas, para castigar el gasto de ese dinero. Y le voy a decir más, en aquel momento el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial emitieron los informes diciéndoles que les parecía mal esa reforma. Pero la sensación que ha calado en la ciudadanía es que se va a abaratar en algunos casos posibles delitos de corrupción. No. ¿Van a tener que hacer un ejercicio didáctico muy persuasivo para que se corrija esa percepción? ¿O no cree que eso ha calado? No, yo creo que puede haber calado, porque además desde alguna formación política o algunas formaciones políticas se va a también seguir abonando ese discurso, ¿no? Pero lo que hay que decir claramente es que son dos situaciones diferentes que están contempladas en muchas legislaciones de manera diferente, que era lo que teníamos antes, y que la única razón para transformarlo incluso en contra del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal fue, del Consejo Fiscal habiendo mayoría absoluta del Partido Popular, fue que, bueno, pues se quería reprimir de una manera más fuerte, digamos, porque no podían hacerlo de otra manera, la consulta del presidente Mas, pues por ese gasto que se hubiera hecho en ella, ¿no?
Ya, pero imagínese que, como con la ley del solo sí es sí, que se afirmó por parte del gobierno que no iba a haber rebajas, se han producido un centenar de rebajas. Usted imagínese que ahora, con lo que significa la corrupción y con lo que hemos pasado con ese terreno, en la revisión de penas y recursos se produzcan rebajas de penas o excarcelaciones a políticos, empresarios detenidos por corrupción. Eso es una bomba de relojería a corto plazo. Bueno, esto va sobre administración, sobre todo, y malversación de fondos. Bueno, cuando haces una reforma, aquilatar absolutamente todos los casos, quien diga que es posible es que nos está mintiendo. Es imposible. Es decir, tengo todos los casos controlados, es imposible. Lo que hay que plantearse es si es una reforma lógica o no. ¿Va a servir para un mejor diálogo en Cataluña? Sí. ¿Es una situación a la que volvemos que parecía más lógica en aquel tiempo y que solo fue modificada para incrementar en un caso concreto la represión? Sí, pues por lo tanto parece lógico volver a lo anterior. Ahora, si me dice, no va a haber ningún caso, pues mire, es que eso no se lo puedo decir yo, pero es que no se lo puede decir nadie. Pero Checoteo sabe que si se produce en algún momento va a provocar pues, un debate muy vivo. Esto le puede perjudicar al gobierno o a los socios del gobierno. Sí, bueno, pero si estás siempre pensando que alguna toma de decisión te va a perjudicar, al final no acabas haciendo nada, ¿no? ¿Me estás haciendo alguna seña, Palomera? Sí, que parece que ya ha decidido el Constitucional. ¿Que ya hay noticias sobre el Constitucional? Parece que sí. ¿Y en qué sentido? ¿De qué información fuente es? En el esperado. En el esperado del 6-5, ¿no? Como si fuera una tanda de penaltis. Bueno, no sé la votación, pero supongo que es una repetición. Eso es la moviola de lo que pasó el otro día. Tan pronto tengamos datos, vamos a intentar ir al Constitucional. Allí está nuestra compañera Sonia Gómez y le preguntamos sobre este asunto, si es verdad, como ya hay algún medio que está ahora publicando que hay resolución al respecto del Tribunal Constitucional. Dos cuestiones antes. ¿Cómo va la relación con el Gobierno? Bien. Yo quiero presentar un balance de los acuerdos, que creo que es un balance interesante en su cumplimiento, pero evidentemente con unos ministros mejores que con otros. Bueno, me dicen que hay resolución, efectivamente, en el Tribunal Constitucional, ya lo puede avanzar Televisión Española, hasta llevamos en directo, está Sonia Gómez, ha fallado el alto tribunal en el sentido esperado, es decir, en el de hace 2 días. Cuéntanos, Sonia. Sí, Xavi, es noticia de última hora, lo acabamos de conocer. Fuentes del Constitucional aseguran que finalmente se rechaza la impugnación del Senado nuevamente por esa mayoría de 6-5. Recordamos, la Fiscalía del Tribunal Constitucional había pedido que antes siquiera de que se abordase la cuestión del recurso del Senado, se apartase a los 2 magistrados con mandato caducado y que el Senado consideraba que esta decisión atentaba contra los derechos fundamentales de los senadores, pero finalmente la mayoría conservadora vuelve a imponerse, tal y como ocurrió el lunes, así que siguen manteniéndose las cautelarísimas y mañana esa votación en el Senado se hará con esa reforma recortada. Gracias, Sonia, por esa última hora. El Tribunal Constitucional mantiene la posición de hace 2 días y, por lo tanto, mañana, por primera vez en la historia de nuestra democracia, los representantes de los ciudadanos, los senadores, no van a poder ejercer su derecho al voto. En este caso 6-5, señor Esteban, igual que ayer, no se puede decir eso de sorpresa en las gaunas. En este caso, me parece que no, en la condomina sí. No se puede decir, pero se confirma ya, hasta ahora estábamos hablando de hipótesis que todos damos por hecho, pero vuelvo con lo que empezaba esta entrevista y con lo que va a ir gran parte del programa y con las reacciones que se produzcan. ¿Es grave lo que se ha producido o es defensa de los derechos constitucionales lo que se ha producido? La resolución se refiere. Es grave la situación. Yo creo que es una intromisión en los mecanismos normales de una democracia parlamentaria. Creo que no es normal lo que ha pasado. Y creo que a partir de ahora quien vaya a enseñar a sus alumnos de Derecho Constitucional tendrá que decirles que tal manual y tal manual no sirven para nada. Por lo tanto, o esto ha sido una excepción puntual o estamos en otro modelo, que igual hay que aclararlo de manera más rotunda, o sea, no ya digamos en lo que es la teoría del derecho, sino incluso plasmarlo en derecho positivo. ¿Y el precedente que se crea, cree que esto va a acelerar de alguna manera la proposición de ley? Pero insisto, a mí lo que me preocupa es
El hecho. No, o sea, inmiscuirse en la dinámica parlamentaria, en la autorganización. Sí, pero además me preocupa el hecho de que hay temas muy importantes que afectan al Parlamento y a la legitimidad, incluso la representación o no de una persona que ha sido elegida por la ciudadanía, y eso no tiene importancia, y de repente esto se acelera de la mano del propio presidente del tribunal. Bueno, esto es grave, muy grave. Bueno, pues vamos a ver qué piensa y qué opinan, quizá a raíz de esta última información, última hora, esperada por otra parte que hemos conocido, y de que vamos a tratar de ofrecer reacciones que se puedan producir, porque ya es firme y seguro que mañana el Senado, la Cámara Alta, no podrá votar por primera vez de manera preventiva por una resolución judicial la tramitación de una ley. Es algo que no había pasado en nuestros 43, 44 años de historia democrática. Javier García. Sí, yo quería preguntarle por otra cosa, y así desintoxicamos un poco y así nosotros también ganamos un poquito de tiempo para volver ahora, en cuanto usted se vaya, nos vamos a volver a meter en el asunto. Se lo digo, señora Esteban, buenas noches. Lo primero, porque estoy leyendo un titular del diario El Mundo que dice que el PNV pretende incluir el derecho a decidir de los vascos y suprimir el artículo 155 de la Constitución. Es una enmienda que han introducido a la reforma. Inviolabilidad del rey también. Exacto. Y eliminar el papel de las Fuerzas Armadas como garante de la esta. Esto va, digo, para explicárselo a todos nuestros espectadores, en la reforma de la Constitución que pretende eliminar el término disminuido, afortunadamente, por fin, después de 40 y tantos años. Y a lo que también hacemos una daña. Exacto. Entonces le quería preguntarle, hombre, no sé si es la forma y sobre todo si es una enmienda testimonial o creen ustedes que tiene alguna posibilidad de ser debatida. Se lo voy a... debatida, desde bueno, debatida luego. Me refiero y se lo digo porque recuerda la última reforma, la del 135. Sí, claro. Nosotros también presentamos este tipo de temas, ¿eh? Sí, y se admitieron y se debatieron. Claro, porque es que es sobre la Constitución. Mire, le voy a decir cómo ha sido todo el tema para que todos lo tengamos claro. Artículo 39. Bien, eso está presentado desde hace años. Se prolonga el periodo de enmiendas, se prolonga el periodo de enmiendas. Si el tema era solo ese, estaba acotado entre todos los grupos, ¿por qué se prolonga continuamente por parte del Gobierno? Pues porque sabe que en cuanto salga, bueno, va a haber alguien que va a plantear otros temas. De repente, a mí me llaman la semana pasada, me dicen, oye, se va a cortar el periodo de enmiendas. Digo, ¿qué decís? Sí, se va a cortar. Digo, oye, si cortáis el periodo de enmiendas, yo voy a presentar otros asuntos. Y los voy a presentar, entre otras cosas, porque hay un acuerdo de investidura con el presidente del Gobierno, en el que dice que se explorarán las vías de modificación del ordenamiento jurídico para poder encajar mejor los sentimientos de pertenencias nacionales diferentes que haya. Y de eso no se ha debatido nada y no se ha hecho nada. Oye, yo estoy obligado a presentar, yo te lo advierto. Digo, ¿es este el momento más oportuno? No, bueno, compromisos con CERMI, vamos a cortar. Digo, bueno, vosotros mismos. Como nosotros, otros van a presentar otra cosa. Ciudadanos ha presentado, por ejemplo, circunscripción única para elegir a los diputados, sanidad y educación, aunque está mal planteada, también se lo digo, jurídicamente no va a tener efecto, aunque se aprobara. Sí, le explico luego por qué, pero sanidad y educación al Estado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo se lo digo al Gobierno. Y además, mire, le voy a decir una cosa. Igual incluso el momento, en teoría, no es malo. Quiero decir, ¿hay debates sobre la mesa? Está el debate de la inviolabilidad del rey tal y como se concibe, que es no solo que nosotros lo que decimos es, sí, inviolable en su función pública, pero en sus actos privados no. Eso es lo único que planteamos, ¿no? Bueno, pues fíjese, es que para esa reforma hace falta que la aprueben las cámaras, luego se convocan elecciones y las nuevas cámaras. Estamos acabando una legislatura. Más o menos el paso de discusión, al final de la legislatura se aprueba, nueva Cámara, y ya veremos qué es lo que pasa con ese tema. Quiero decir, ¿los temas que están de actualidad nos los vamos a poder proponer? Claro que sí, es un tema abierto. Proponen una reforma profundísima de la Constitución. No, mire usted, hay temas que evidentemente ya sé que ni muchos o ninguno va a salir, pero yo estoy obligado, si se propone una reforma de la Constitución, a sacarlo, sobre todo porque hay un compromiso por parte del Gobierno también, para intentar abordar esos temas. Y creo que hay otros temas de actualidad. O sea, se nos propone una reforma del 39 que son principios que dirigen, digamos, cómo interpretar las leyes, pero no son derechos objetivos, ¿eh? Para una reforma nominal. Oiga, y el tema de la inviolabilidad, que estamos viendo lo que está pasando un día sí y otro también, ¿eso qué va a pasar? ¿Cómo? No, creo que no. Elsa. Buenas noches, señor Esteban. Calificaba hace unos momentos de muy grave esta decisión del Constitucional de intervenir en el proceso legislativo. Me gustaría preguntarle si usted cree que por esta decisión el Constitucional ha quedado dañado en su prestigio, en su credibilidad como órgano clave de la arquitectura
institucional y democrática española y qué consecuencias puede tener esto. Bueno, ya estaba dañadísimo. Aquí, para algunos no tiene credibilidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya estábamos viendo cómo estaba funcionando y cómo estaba reaccionando a los asuntos que se le iban planteando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ha perdido ya hace mucho tiempo. Esta es la guinda del pastel, pero nada más. Y las razones, ¿Qué consecuencias tiene esto, ¿no? son las Porque, razones claro, que he intentado exponer antes. No, ¿qué consecuencias tiene, no? Si el árbitro constitucional, claro, a su juicio, no tiene credibilidad. Nosotros cuando hablamos solemos decir que, por ejemplo, para todo el tema de Cataluña, es que hace falta un árbitro neutral. Nosotros ya no consideramos, desde hace muchísimo tiempo no consideramos un árbitro neutral al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿de qué viene? Pues de todo esto. Y las cosas van madurando y acaban como acaban. ¿Cómo empezar? Pues con una nueva actitud por parte de los partidos. ¿Van a entender la democracia de una manera? Pues supongo que esto de la noche a la mañana no. Y supongo que también que pues hacen falta líderes, diferentes épocas, etcétera. Esto no se va a arreglar mañana por la mañana, desde luego. Esther. Buenas noches. Hola. Entiendo que hay mucha gente que se pueda escandalizar con que sea este el momento o no de revisar la Constitución, pero lo cierto y verdad es que hay quien puede pensar que efectivamente con la crisis institucional a la que estamos asistiendo y el choque entre poderes del Estado, quizá lo más conveniente, como han estallado todas las costuras, pues este sería el momento oportuno, si realmente no viviéramos en una situación de extremada polarización y de confrontación entre los partidos políticos. Pero no se me ocurre mejor momento que este, cuando ya hemos visto saltar por los aires todas las costuras del Estado. Pero yo le quería preguntar, al hilo de esto, ¿cuál es el daño a la democracia española después de la decisión del Tribunal Constitucional? En el medio o largo plazo, porque las enmiendas se pueden reconducir y convertir en una proposición de ley a través de los grupos que integran el gobierno de coalición. Pero el daño en el medio y en el largo plazo, cuando no esté Pedro Sánchez, cuando no esté Feijóo, cuando no estén estos magistrados del Constitucional, si en alguna década se consigue renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué queda para la democracia española después de esto? Bueno, con respecto al si es el mejor momento o no, yo lo que le tengo que decir es que yo no lo he elegido. Es más, yo avisé. Sí, lo he entendido perfectamente. Les dije, pero vais a cerrarlo. O sea, yo voy a hacer esto, ¿estáis seguros? O sea, yo no he elegido el momento. Por otra parte, yo sí creo que aquí lo que nadie pensaba, creo que el gobierno tampoco, bueno, creo que no pensaban dos cosas. Una, que el PP iba a utilizar un recurso de amparo con una solicitud de intervención previa, cautelar. Y creo que tampoco pensaban que iban a tener las agallas, además de parar al Parlamento, ¿no? Y sin embargo ha sido así. Entonces yo creo que la responsabilidad también está en aquellos que han pedido exactamente esto. Porque es que el PP lo que pide es esto, que se pare al Parlamento. Y ahí digo yo que Feijóo habrá tomado la decisión. Digo yo. Y sí, me parece que es un daño al sistema institucional y desde luego que han provocado una excepción que va a ser complicada superarlo. Pero esto tiene unos responsables. Y claro, yo no sé en qué rayos están pensando muchas veces los dirigentes políticos españoles. Están siempre pensando en la ganancia a corto plazo, pero no, y les importa muchas veces muy poco el daño que van haciendo en las instituciones. Y oye, las instituciones son lo más importante. Es al final lo que ordena una sociedad. Puedes tener tensiones, pero es lo que ordena una sociedad. Y con la tal de conseguir una ganancia a corto plazo, bueno, pues hacen un daño irreparable, ¿es verdad? Sí. Lucía, última pregunta. Sí, buenas noches, señor Esteban. Hola, quería preguntarle, usted ha comentado antes la imposibilidad de llegar a acuerdos, el posible cambio de personas, ha dicho usted que es importante las personas. Quería preguntarle, ¿usted qué opina de la gestión que está haciendo el nuevo presidente del Partido Popular, elegido el pasado mes de abril? Pues mire, yo cuando me preguntaban al principio decía con sinceridad que no le conocía. Claro, no tiene las referencias de lejos, pero no le conocía. Bueno, yo no veo mucha diferencia con la política anterior, sinceramente, del Partido Popular. Yo tengo la sensación, puede ser una sensación mía, pero personal, pero tengo la sensación de que
él siente que no tiene todavía la autoridad en el partido. Así de claro. Y que no puede tomar tampoco determinadas decisiones. Y si yo me equivoco, y efectivamente él piensa que tiene autoridad, que está absolutamente respaldado en cualquier tipo de decisiones, pues la verdad es que muy decepcionante. No sé con quién quiere hacer amistad. Bueno, pues aquí lo dejamos. Como tenemos que ir enseguida al Constitucional y todo se ha compactado en cuanto a la actualidad informativa, iba a preguntarle por el AVE al País Vasco, pero lo dejamos mejor para otra ocasión, señor Esteban. Sí, déjelo. Porque si no se va a cabrear. Nos juntamos usted y yo, acabamos hablando de esto, pero mire, ya llegado a Murcia y nosotros todavía ahí seguimos intentando, no sé si lo voy a ver. Yo espero que quien venga después de mí al grupo parlamentario, pues sí que pueda venir en tren con horarios razonables. Aitor Esteban, ha sido como siempre un placer tenerla en la televisión pública. Feliz Navidad, bon Nadal, buenas noches, Gabón, mucha suerte. Gabón, es que ricasco.